CGT, ya saben, resolvió hacer un paro, una medida de fuerza nacional, para el jueves o para el día en el que se trate del proyecto del oficialismo que hace trizas, ¿no?, los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras en la Argentina. ¿Cuál es la idea? Bueno, el gobierno quiere que la Cámara de Diputados urgente transforme en ley la reforma laboral. Pero bueno, sabemos que un artículo al menos, el referido a las licencias, está, pero muy en duda, y no sabemos si va a pasar. Si sale con reformas, si se aprueba con reformas, tiene que volver al Senado. Veremos qué pasa. Lo cierto es que se espera que el paro sea contundente porque además, por lo que sabemos, los gremios del transporte también adhieren. Les comento esto porque vamos a mañana estar en vivo con ustedes y vamos a abrir la agenda con este tema y además, bueno, para mantener el canal activo. Les repito, hoy vamos grabados. La producción eligió algunas notas que nos parece que están piolas y que vale la pena volver a escuchar, entre otras la entrevista que le hizo Víctor a Osmar Núñez, al querido artista Osmar Núñez.
Recibimos a la senadora nacional de Fuerza Patria por la provincia de Río Negro, Ana Marx. Senadora, un gusto saludarla, recibirla. Andrea Recupero y Víctor Mastrangelo la saludan en la 530. Buenos días, Andrea, Víctor, buenas tardes, ya, ¿cómo están? Bien, bien, bueno, gracias por atendernos. Estábamos recién justo abriendo el programa de esta tarde y comentaba, no sé si usted ya ha escuchado, para no repetir, que falta que la reforma laboral vaya a diputados. ¿Y qué pasó con algunos artículos que algunos empresarios e incluso algunos dirigentes, ¿no? O sea, se sienten sorprendidos porque en la reforma laboral hay un artículo como el 44 que, no sé, limita el pago por el tema de las licencias. ¿Qué pasó? Sí, porque esto lo que... sabíamos, senadora. Bueno, en realidad esa modificación, puntualmente esa que vos estás planteando, se incorporó durante el día de la sesión, y de hecho el texto final definitivo nosotros lo recibimos a la 1:36 de la mañana. Sí, eso lo sabemos. Minutos después estábamos votando. En fotocopias, ¿no? En fotocopia, sí. En papel, sin una versión digital inmediata como para poder hacer un chequeo. Bueno, pero sí es cierto que desde el día anterior se comentaba y estaba esta versión de que ese artículo iba a estar, que es una cuestión, yo la verdad que me parece tan ilógico que los gobernadores ya se han acompañado esta reforma laboral, no solo por todo lo que contiene, sino por esto, porque todos los trabajadores de la Argentina que tengan que entrar en una licencia van a cobrar el 75 o el 50% de su salario. ¿Cómo alguien puede avalar que esto suceda en la Argentina? La verdad que es una cuestión que es de una enorme crueldad, hasta revanchista, vengativo, porque no es posible que la economía siga circulando. Si uno no quiere mirarlo desde la vida personal, privada y la dificultad que puede llegar a tener un trabajador que de repente ante una enfermedad 3 meses cobra el 50% de su sueldo, pensemos en los alquileres que van a quedar sin pagar, en el supermercado que la gente no va a poder ir, porque uno no puede vivir 3-4 meses con la mitad de su sueldo, en un país donde lo que está creciendo es el pluriempleo y el endeudamiento de las familias, porque se llega a fin de mes a partir del 10 tarjeteando. Vamos hacia una enorme crisis social y una profundización de la crisis del consumo, que solamente va a ser que se recrudezca este modelo tan complejo económico y que se sigan perdiendo ventas y consumo, y de alguna manera la vuelta vuelve a llegar al desempleo de una u otra manera, ¿no? Que es un poco lo que planteamos desde el bloque en la sesión. Este modelo económico es el que genera desempleo por la desindustrialización, por la baja del consumo. Sí. Ahora, esperemos que esto no pase, puede no pasar en diputados, como también es un tremendo el artículo, todo el capítulo, el título del FAL, que desfinancia el sistema previsional. Bueno, la verdad FAL es el Fondo de Asistencia Laboral, ¿no? Es el Fondo de Asistencia Laboral, que es un fondo, una bolsa de dinero que se va a hacer con plata que le van a sacar a los jubilados, para que cuando el empleador despida a alguien pueda ir a ese fondo a recuperar la plata que puso en esa indemnización. Conclusión, las indemnizaciones son gratis. Conclusión, ese esquema protectorio contra el despido arbitrario, que es la figura de la indemnización, deja de existir, porque si a mí me sale gratis, es muy probable que pueda despedir más que antes, en el momento de tener que decir, bueno, tengo un empleado de hace 10 años, si lo despido tengo que poner tantos recursos. Bueno, va a ser gratuito. Y no solo gratuito, sino que lo van a pagar con la plata de los jubilados, con lo cual también... Claro, ahí hay una cosa que no entiendo, senadora, ya que salió este tema y... a ver si nos puede aclarar. Este fondo de asistencia laboral, así se llama, que es en realidad un fondo para asistir eventuales despidos, se nutre con aportes de los empresarios, que es un 3%, que ya ellos estaban poniendo, pero que ahora va a ir a un fondo especial que va a manejar el ANSES, es decir, el Estado, o una parte, o un organismo del Estado que lo va... Bueno, esa es la primera duda que tengo. La segunda duda que tengo es, si al empleado X, por el cual están haciendo los aportes, nunca lo despiden, ¿qué pasa con los aportes de ese empleado? O sea, ¿a dónde van esos fondos? ¿De quién son en realidad?
Bueno, el esquema es así. El empleador no va a aportar más al sistema. De lo que venía aportando, un 2,5 se va a guardar en este fondo por las dudas que ese empleador tenga que despedir. O sea, es la plata del empleado. El empleador no pone más en realidad, ahora te termino de contar, sí. Pero el empleador no pone más recursos si deja de percibir ese 2,5 el sistema previsional. No entra nunca al CIPE. Ahí se da el primer desfinanciamiento. Esa plata se junta, la de distintos empleadores, en fondos de capitalización que van a funcionar parecidos a la AFJP. Ajá. Con entidades, no con ninguna entidad del Estado, con entidades privadas creadas y aprobadas por el Banco Central, pero entidades privadas que van a cuidar esa plata mientras la timbean, ¿no? Porque pensemos también que estamos en la Argentina del saqueo y la timba, van a hacer negocios con esa plata, y el empleador va a ir acumulando en un fondo virtual. Estamos entendiendo cómo es el sistema, ¿no? Sí, y nos trae mucho a lo que era la FJP, sí, que sabemos todos cómo terminó. Sí. Bueno, mientras eso sucede en el mundo de financiero, estas entidades siguen moviendo el dinero que no va a estar en el sistema previsional. Si el empleador no despide, acumula para futuros despidos. Si el empleador despide, puede ir a recuperar a ese FAL. Uh-huh. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, hasta ahí. Ahora te tiro un detalle que es mortal. Es el empleador el que le tiene que pagar al empleado. Si la empresa quiebra y no le paga al empleado la indemnización, el empleado no puede ir al FAL a buscar la plata. Ajá. O sea que ni siquiera este sistema nos protege ante algo que hoy está sucediendo, empresas que quiebran. Que la plata se la queda el Estado en ese caso. La plata el fondo de capitalización. Pero bueno, el fondo de capitalización va a ser privado. Va a ser privado. Se saca del sistema del sistema previsional, se administra con unas entidades privadas, queda a disposición del empleador. Si el empleador quiebra, va a quedar en ese fondo. Y el empleado no va a poder ir a cobrar su indemnización. El empleado no va a cobrar 2,5% menos, va a cobrar lo mismo. Las indemnizaciones, lo que ha cambiado en el tema de las indemnizaciones es que no se van a tomar se clarifica que las indemnizaciones van a ser sobre el básico y no se toman todos los conceptos que en algunos momentos quedaban en discusión, cómo se calculaba tu indemnización. Uh-huh. Todo eso se clarifica en la ley a la baja para el trabajador, y ahí por eso decimos que las indemnizaciones son más bajas, porque todo lo que está alrededor del salario básico no va a ser contemplado ni va a poder ser judicializado, que cuestión que muchas veces sucede, ¿no? Un trabajador que tenía parte de su salario de manera informal y que después en una demanda puede plantear una indemnización mayor. Eso queda claro, que la indemnización es sobre el salario básico. Ahí es donde la indemnización se achica. Eso no tiene que ver con el FAL, sino con el otro forma de cálculo. Y la otra cuestión que sucede con las indemnizaciones es que se habilita el pago en cuotas. Sí, eso lo registramos para las pequeñas empresas hasta 12 cuotas, para las más grandes en 6. Para las grandes en 6, pero bueno, son 3 medidas que por eso nosotros planteamos claramente que esta es una reforma laboral que, lejos de crear empleo, va a estimular el desempleo, porque son 3 medidas que hacen muchísimo más fácil despedir. Claro. Te puedo pagar en cuotas, voy a recuperar lo que pongo en una indemnización y además voy a pagar menos. En un escenario donde hay poco consumo, donde hay recesión económica, donde hay comercios que están al borde de cerrar o cerrando, pensemos que desde que asumió Milei cerraron 21.000 pymes, en este escenario despedir se hace más fácil, y por eso nosotros estamos convencidos, por eso no hemos acompañado esta reforma, porque entre otras cuestiones va a generar mayor facilidad para despedir, por lo tanto un incremento del desempleo muy lejano de la mentirosa búsqueda que han traído de que esto nos iba a generar empleo y empleo formal. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo le va? Víctor Mastrangelo la saluda.
Hola, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Senadora, le pregunto algo respecto a la provincia de Río Negro, porque la verdad que viendo el nivel de incondicionalidad del apoyo del gobernador Beretilnec a Javier Milei, uno imagina que la industria frutícola debe estar floreciente, que el turismo debe estar desbordado, que debe haber plena ocupación, que las rutas están como billares y que habrá rotondas por todos lados. ¿Es esa la situación de la provincia de Río Negro? Por supuesto que no. Lo único que te puedo decir al respecto que la ex secretaria de Energía, esposa del gobernador, es directora de YPF en algún negociado que se generó en este tiempo. La verdad que es inentendible el apoyo de Beretilnec a esta reforma laboral por lo que va a traer para los trabajadores y trabajadoras de Río Negro, pero también por lo que vos estás planteando. Hoy ni siquiera tiene un voto para negociar en el Congreso y sin embargo va y respalda y apoya algo que solo nos va a traer más desempleo en un contexto donde el Estado Nacional se ha retirado de Río Negro de una manera espantosa. Nuestras rutas, como las de todo el país, están destrozadas y sin mantenimiento, y todas nuestras actividades económicas, excepto la economía extractivista y los proyectos que se están generando para sacar gas crudo sin ningún tipo de procesamiento ni ningún tipo de generación de valor agregado, excepto eso que hoy está funcionando y está en una obra, la obra de GNL para exportar gas natural licuado por nuestro puerto de San Antonio Este. El resto de las actividades están absolutamente paralizadas, entre ellas el turismo. Yo soy de Bariloche, así que tengo ahí muy clara la situación y contacto permanente con el empresariado turístico de mi ciudad. Lo que vemos es una retracción absoluta de la actividad en términos de consumo. La gente sigue viniendo a Bariloche, es uno de los destinos que se siguen eligiendo. Hay otros destinos que la están pasando peor, pero por ejemplo ha bajado un 10% la cantidad de días que se queda una familia. Si antes vacacionaba una semana, ahora vacaciona 3 días. Esa caída viene en picada desde que asumió Javier Milei. El consumo, el nivel de consumo, cuánto gasta un turista en la ciudad, ha caído 9,3 en el último año, 9,3%. Obviamente un reflejo de lo que estamos diciendo, personas que tienen menos posibilidad de viajar y que tienen también menos posibilidad de consumir y menos dinero para gastar. Y obviamente, si bien no somos el peor destino del país, estamos con un 25% menos de ocupación que en el tiempo de la pospandemia, ¿no? En el 2021 nosotros llegábamos a picos del 100% de ocupación y habíamos roto la estacionalidad gracias a una política de Estado que era el previaje. Bueno, hoy estamos alrededor del 70% de ocupación en enero, ahora febrero viene más complicado, vamos a ver cómo terminamos este fin de semana largo que está ahora empezando, pero la realidad es esta, las actividades económicas están paralizadas, están muy afectadas y la obra pública está detenida y la construcción está detenida. La producción, es la realidad de Río Negro. Sí, la producción frutícola del Alto Valle deben estar súper contentos con las importaciones abiertas. Afectadísima con las importaciones, con la llegada de peras de otros países. Lo mismo sucede con la ganadería y el corrimiento de la barrera sanitaria. Bueno, un montón de decisiones políticas que se han tomado y económicas que ha tomado este presidente que afectan las principales actividades productivas de nuestra provincia, y que todo esto, ¿no? Lo hablamos en lo macro, bueno, turismo, producción, bueno, es el empleo de nuestra gente, ¿no es cierto? Claro. En Río Negro vivimos de esto, se vive del turismo, se vive de la producción, se vive de trabajar en un galpón de empaque, se vive también de ser trabajador estatal, que también están sufriendo muchísimo. Los municipios han perdido, y la provincia también, muchísimo dinero coparticipable, y esto por supuesto afecta la capacidad del pago del salario de los municipios, de los trabajadores hospitalarios, de los trabajadores educativos. Realmente una situación de crisis como en el resto del país, que entendemos que la reforma laboral solamente va a agravar este cuadro de situación. Y yo lo planteaba en el recinto, estos empresarios del turismo que están en esta situación de baja del consumo, no van a contratar
más gente a pesar de que ahora puedan despedirla, porque no la están necesitando, porque les está sobrando personal y están terminando ahora la temporada, y lo más probable es que luego en la baja temporada se queden con menos personal, como sucedía antes cuando teníamos tan marcadas las estaciones. Bueno, esto está volviendo a suceder. Bien. Muchísimas gracias, senadora, por este contacto. Vamos a ver qué periplo sigue la reforma laboral, ¿no? Porque estábamos comentando que ya hay algunos diputados de Provincias Unidas que acompañaron en el Senado, que, en diputados parece que van a cambiar de opinión debido justamente a algunas de las cosas que estuvimos conversando. En el Senado estuvimos muy cerca de que no tengan los votos para aprobar el FAL. Eso hubiese sido, si bien la reforma no cambia sustancialmente, que se caigan algunos de estos artículos tan trágicos para la Argentina, la hacen menos peor. Así que esperemos que algo de esto pueda suceder de cara al debate en la Cámara de Diputados. Como ustedes bien dicen, habrá que ir siguiendo de cerquita cómo viene la semana próxima. Bien, gracias, senadora. Gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Para aprender a volar entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ariel Prat presenta Carna Prat. Rumba y 3 saltos en la boca. Junto a las murgas, Atrevido por Costumbre de Palermo y Los Amantes de la Boca. Sábado 21 y domingo 22 de febrero en el Teatro Catalina Sur. Benito Pérez Galdós 93. Dejar de perderlo todo. Dejar de nacer sin nada. Entradas por Alternativa Teatral. Y felices Carnestolendas. Produce Don Narciso. Auspicia Somos Radio. Queridos compatriotas, ¿se escucha bien? Quiero decir
decirles que yo también los escuché, los escucho y los voy a escuchar siempre. No es un momento más, es un momento clave. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Llega lo que el país necesita. La mirada sobre la actualidad que estaba faltando. Muy pronto, 11:11 por Argentina 12. Periodismo con opinión. No fue magia. Nuevos asfaltos en San Eduardo. Finalizamos la pavimentación de un circuito que abarca las calles 24 y Rodríguez Peña. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Bueno, nos quedamos charlando y paveando y la verdad es que no terminé de armar el cubo, pero por lo menos ahí puedes empezar a ver de qué se trata la cosa. Excelente. Gira. Se va armando como toda una torsión. Vamos a ver si lo logramos terminar después de la columna. Bueno, después de algunas ausencias estas semanas, producto de vacaciones, enfermedades, etcétera, retomamos un poco la columna de Política al Cubo, digamos, en situación extraordinaria, con las sesiones del Congreso. Parece que huelga hablar de ese tema, a pesar de que hay temas estructurales de fondo. Me parece que esta semana es una semana donde se impone tanto lo que sucedió el Congreso de la Nación y sus alrededores, que amerita charlar un poco al respecto. Ustedes sabrán, el Congreso funciona de más o menos de marzo a noviembre, por su propia voluntad. Los diputados, senadores discuten lo que les parece, y entre diciembre y marzo todos los años tienen este periodo extraordinario donde es el Poder Ejecutivo el que puede, por razones de necesidad, urgencia, puede convocar extraordinariamente a diputados y senadores a debatir en el Congreso de la Nación. Esto obviamente en tiempos memoriales era porque los diputados y senadores vivían en sus provincias, no había medios de transporte aéreos, etcétera. Entonces venían durante el año y luego se volvían en los veranos a sus provincias, etcétera, etcétera. Bueno, en las sesiones extraordinarias del Congreso, hay que decirlo, el gobierno tuvo una semana de triunfos, ¿no? Sí. El gobierno logró tal como esperaba, en el Senado de la Nación, la media sanción de la reforma laboral, en la Cámara de Diputados la media sanción de la baja edad de imputabilidad, y hay que decir también que frente a una movilización muy importante que hubo en las inmediaciones del Congreso, de que le escuché, lo hablaron mucho acá en el programa, en esa movilización el gobierno fue exitoso en imponer una limpieza represiva de la plaza y sus alrededores, en lo que por el momento fue una cacería abierta. Yo sé que, Víctor, vos contaste, que estuvieron los compañeros de ATE, que contaron, el Tano Catalán que contó al aire toda la situación. Yo también pasé una situación horrible en la movilización, sí, claro, sobre la calle San José, corridas de la policía disparando a mansalva balas de goma, sin ninguna razón de ser, más que avanzar y limpiar la plaza. Las detenciones posteriores y terminamos a la noche. Hablábamos ayer con Lucía Portos. Correcto. Y ella nos contaba que sí, que ella lo vio como iban directamente contra las columnas, organizadas, de un montón de gente militante que tiene experiencia de cómo movilizar. Y otra que no. Y que tuvo, pero bueno, que todos tuvieron que correr porque era algo deliberado. Y cuando el miércoles a la noche en la comisaría del Alcaide de Barracas, donde liberaron a algunos detenidos y a otros mantuvieron detenidos, y uno después escuchaba las historias de los compañeros y compañeras que salían de la detención y contaban, estábamos caminando, nos empezó a tirar a correr y nos levantaron sin ninguna razón más que infundir un miedo disciplinador sobre la movilización social y política, que hay que tratarlo con seriedad, digamos, ¿no? Es Totalmente. Decir, efectivamente es lógico que la gente tenga miedo de venir a movilizar de la ley Bases para acá. El gobierno les va a abrir una causa por terrorismo. Terrorismo, dijo a los 4 personas que tenía identificados en el video. No hacía a otros 20, 30, 40 detenidos. No. Exacto, pero ahora dice que son 17 los que identificaron. Ahora hay más. Sí. 17. Me interesa decir que estamos en un momento donde el gobierno se percibe, se siente y a todas luces parece poderoso. Parece capaz de imponer, ¿no? Hay que recordar, sin embargo, que esta reforma laboral no es la reforma laboral de Javier Milei, sino que es primero que ante todo el pedido del Fondo Monetario Internacional, que lo hablamos mucho el año pasado, en el acuerdo que se firmó el año pasado. El primer pedido era: gane las elecciones y apruebe una reforma laboral. Ese era el pedido estructural del Fondo Monetario detrás de los Estados Unidos, en una política que tiene que ver con bajar el costo de la mano de obra en la Argentina, que se conecta con las intenciones de los Estados Unidos para esta región. Ustedes verán que Estados Unidos está buscando desempatarse de Asia y el Pacífico, y de la mano de obra de Asia y el Pacífico, y está buscando que la mano de obra barata que antes le proveía Asia y el Pacífico se le empiece a proveer a América Latina. Le importa más que en otra época,
¿no?, al gobierno de Estados Unidos la reforma laboral en la Argentina, en esta nueva etapa geopolítica que vivimos. Pero también hay que decirlo que esta es la reforma laboral que quieren los grandes empresarios de la Argentina de los últimos 50 años, ¿no? Fue la dictadura militar y luego, de la ley Muchi para acá, en la democracia, es la reforma laboral que quieren los grandes empresarios de la Argentina y que hasta ahora venían fracasando a pesar de las flexibilizaciones laborales que existieron, sobre todo en la década de los 90. Esta reforma laboral y en particular cómo se desarman algunos derechos conquistados a mediados del siglo pasado, a principios y mediados del siglo pasado, ¿no?, y en particular los que refieren a los derechos laborales generales y también a la organización de los trabajadores, parecen cosas que parecían medio blindadas del debate público. El macrismo había intentado una reforma laboral, había fracasado. La ley Banelco en su momento fue un momento donde De la Rúa intentó, ¿no?, esa gran reforma, y la respuesta sindical, pero también social, política, cultural, fue tan fuerte. El gobierno entonces parece estar avanzando en cosas que parecía que no se podía, que estaban medio blindadas en el derecho laboral argentino. Hay que decir sobre esto también una postilla, diría. Es impresionante cómo los empresarios siempre saben lo que quieren, ¿no? Que es un problema que también tenemos para pensar entre nosotros, ¿no? Los grandes empresarios siempre saben lo que quieren. Siempre abrís un cajón y tienen, ¿no?, su programa político. Vos le preguntás a los grandes empresarios qué quieren y dicen, 2 segundos, ¿para qué me traen? Y te tienen la carpeta. Y ahí también hay una debilidad nuestra, ¿no?, del campo popular, que es, nosotros también tenemos más dificultad para producir esa carpeta de lo que queremos y que necesitamos. Es lógico, es parte estructural de las relaciones entre el capital y el trabajo, siempre. Decía Klausov, para saber lo que quieren los empresarios no hace falta hablar con los empresarios. Contratá a 4 abogados y más o menos hacen los números. Para saber qué quieren los trabajadores hay que hablar con los trabajadores, ¿no? Entonces siempre es más difícil. Pero bueno, el gobierno parece haber tenido un éxito que parecía que en la democracia argentina parecía que estaba medio blindado. En lo que te decía hace un ratito, ¿no?, en desarmar algunos de los conceptos básicos de lo que significa trabajar. Las vacaciones, las vacaciones, cuándo te las podés o no tomar tus vacaciones, las vacaciones son en el verano, que podés tenerlas más o menos juntas, ¿no? Juntar tus vacaciones para tenerlas más o menos en el mismo momento, ¿no? La jornada laboral, que es más o menos de 8 horas y que si te pasás de eso uno recibe horas extras, que la jornada laboral empieza y termina. Lo que significa las indemnizaciones, ¿no?, con las reducciones que se le hacen a las indemnizaciones para hacer cálculos menores, e incluso lo charlabas con la senadora Ana Marx, la creación de un fondo de asistencia laboral en el cual los trabajadores que actualmente los aportes patronales que hacen las empresas van hacia el sistema previsional de ANSES, el sistema solidario que tenemos, donde los trabajadores en actividad financian las jubilaciones de los jubilados actuales, una parte de esa masa, que se aproxima son 2.300 millones de dólares, que los trabajadores actuales, a través de las empresas, dejarán de aportar a los jubilados, y los jubilados van a poner para que las empresas puedan costear las indemnizaciones. Las licencias y las situaciones de enfermedad, que creo que es lo que explotó estos días, ¿no? Probablemente el tema que más explotó en la discusión pública, que es si te enfermas te van a pagar el 50 o el 75% de tu salario. Si te lesionás jugando a la pelota con tus amigos el martes a la noche, tu empleador te puede pagar la mitad de tu sueldo. Es, creo, el primer tema de la reforma laboral que rompe un poco, ¿no?, la capacidad que tiene el gobierno de dominar la discusión sobre la reforma laboral. Es el primer tema que rompe un poco el cerco y se empieza a discutir más ampliamente. Y por supuesto, todas esas personas que estaban afuera del trabajo formal registrado se consolidan afuera. Los monotributistas ya no tienen relaciones laborales, los trabajadores de plataforma, como decía vos, ya tampoco quedan incluidos en un régimen laboral. Después vemos. Y después todas las restricciones y todas las limitaciones a la vida sindical, a la organización de los trabajadores. Medio Recalde, quizás la voz más fuerte que tuvo la oposición al proyecto en el Senado de la Nación, decía 2 cosas que me resonaban. Una era que él veía una reforma revanchista. O sea, hay aparente una revancha de los empresarios, ¿no?, de una revancha, digamos, acumulada en el tiempo, una gana de desarmar cosas como el periodo de prueba de las trabajadoras de casas particulares. Vos decís, ¿qué es eso? ¿No? ¿Cómo va a crear trabajo? Reducir el periodo de prueba de las trabajadoras de casas particulares? Bueno, entonces, en un punto dice, acá hay un revanchismo, ¿no?, de los grandes empresarios argentinos, que uno puede decir, ¿es un revanchismo de qué? Y bueno, es un revanchismo de las leyes laborales que construyó el peronismo, ¿no?,
que lograron que en la Argentina el trabajo fuera más o menos asociado a la idea de la dignidad, que el trabajo era la puerta de entrada de una vida más o menos digna, que el trabajo era lo que te vinculaba al techo, lo que te vinculaba a la familia, lo que te vinculaba al auto, a lo que te vinculaba a irte de vacaciones, a tener una vida más o menos ordenada. El trabajo era el gran ordenador. Y por supuesto uno puede decir, también es una revancha de lo que pasó a partir del 2001, del 2003 en adelante, que se vivieron años donde el bienestar en la Argentina se repartió y se democratizó. Y uno recuerda momentos, ¿no?, donde los trabajadores obviamente repartieron la mitad de la torta entre trabajadores y empresarios, pero también eso se tradujo en recuerdos de bienestar compartido, ¿no? El revanchismo, decía Mariano Recalde, y también la mala leche, ¿no? La idea de ir a ensañarse y a trabajar. Y estuve mucho pensando esta semana, en función de esto que estamos viviendo, ¿no?, de cuán reversibles o irreversibles son las conquistas, ¿no?, que las mayorías adquieren a través de la lucha, porque uno dice, bueno, uno trabaja 8 horas, o la gente trabaja 8 horas, porque hubo algunos que hace 100 años pelearon, y esas cosas quedaban medio blindadas, ¿no? Y que esas luchas del pasado, ¿no?, y que las conquistas, como las feministas por haber conquistado el derecho al aborto, ¿no? Que esas conquistas, bueno, uno las logra y después, bueno, ahí quedaron, ¿no? Quedaron como en bronce, una vez que son una ley, una vez que son más o menos sentido común. Sí, bueno, lo mismo con la educación gratuita, las universidades, o sea, son cosas que uno dice, las bueno, pensiones por son discapacidad, logros que le costó al ciudadano, al laburante argentino, a la humanidad, algunas, tanto esfuerzo que hoy, que entre gallos y medianoches en 2 horas y con una represión en una plaza se tiran abajo, es muy fuerte. Muy fuerte también para los propios sindicatos, perdón que te interrumpa, por favor. Tenemos unos minutitos todavía, pero también para los propios sindicatos, que son... El peronismo y el sindicalismo en Argentina son lo mismo, van por el mismo lugar, tienen una agenda en común y es esta, justamente esta. Me interesa eso que vos decís porque, digamos, es parte del desconcierto de la época, ¿no? La idea de que los límites se corren, ¿no? De que cosas que uno suponía que no iban a suceder, suceden. Estamos viviendo más o menos algo así como una distopía, ¿no? Sí. Como una de las que leía en los libros y las ciencia ficción de los 80, las distopías que son avances tecnológicos y reconfiguraciones sociales futuras indeseables, ¿no? No utopías, sino distopías, ¿no? Y uno siente que hoy vivimos más o menos distopías que además se quedan animadas por cosas como los Terians, ¿no? O los barbijos del coronavirus, ¿no?, que dan una sensación, uno que se sube un tren, un colectivo, está todo el mundo mirando la pantalla, por lo tanto parece que estamos viviendo una situación medio distópica como sociedad, y vivimos en ese extrañamiento de que están sucediendo cosas que no creíamos que podían suceder. De esto habría que extraer una conclusión, me parece, o por lo menos 2 conclusiones, diría rápidamente. La primera es un aprendizaje político, por lo menos para mi generación, y podemos pensarlo en términos más amplios, que es que nada es irreversible. Ninguna conquista, ningún logro colectivo, ningún derecho adquirido es irreversible. Ningún avance societal, civilizatorio de las mayorías queda ahí para siempre, ¿no? Recordaba mucho en el año 2014 un acto que me emocionó mucho, me acuerdo, en el año 2014 Máximo Kirchner en el Argentino Junior, un escenario impresionante, el primer acto público donde habla Máximo Kirchner, que me acuerdo que el título era irreversible, ¿no? Que el cambio y la transformación era irreversible. Y por lo menos el kirchnerismo tuvo un momento, recordarán, el nunca más y el nunca menos, ¿no? Había una idea de que por ahí podíamos lograr que todo eso, todas esas transformaciones, bueno, quedaran fijadas en el tiempo y fueran un escalón, y que podamos pensar después ir subiendo otros escalones. Hubo algo en ese clima, en esos años, de que sentíamos que habíamos superado, ¿no?, ciertas discusiones y que se habían conquistado ciertas cosas que no tenían retroceso. Hubo un debate con ese tema en ese momento. Totalmente. Hubo un debate fuerte con el irreversible. Sobre si era una cosa. Y me interesó mucho y me fui a mirar ese acto y ese discurso. Es interesante porque en ese discurso uno ve que el lema es irreversible, pero vos después escuchás el discurso de Máximo Kirchner, el discurso va en el sentido contrario. Exactamente en el sentido contrario. Esto solo es irreversible si llenamos una cancha, si nos organizamos, si tenemos conciencia, que la irreversibilidad siempre está siempre está a disposición o no, que todas las conquistas que se tienen
digamos, siempre están a un tiro de caerse si no hay una sociedad, una conciencia, una organización que la sustente. Y me parece que también eso es algo de lo que estamos reviviendo, como discutíamos el año pasado, las universidades públicas y gratuitas. Bueno, hay que volver a construir una conciencia, una organización que sustente eso que parecía medio irreversible. Me interesa pensarlo, esto, de la reversibilidad o la irreversibilidad, porque también nos permite pensar que lo que venga por delante, por ahí, digamos, que las cosas que suceden hoy, ¿no?, en la Argentina, y que uno siente que estas pérdidas que estamos viviendo, desde el RIGI, desde la reforma laboral, desde la baja de impunidad, decís, che, parece que estamos perdiendo, ¿no?, una tras otra. Bueno, esto también es reversible. Y como fueron reversibles los cambios de la década anterior, estos momentos también se podrán revertir si uno le encuentra el agujero al mate. En ese discurso, Máximo Kirchner también decía, también en un momento, una señal de peligro, decía, el último dique para la pérdida de derechos en la Argentina es Cristina. Y si se rompe ese dique, avanzan. Y es parte de lo que estamos viviendo también, ¿no? Esta reforma laboral también sucede con Cristina presa. Ahora, fíjate eso, justamente que quería decírtelo antes y quería abrirlo antes y me olvidé. Pusimos a hablar de otra cosa. Que la reforma laboral obtuvo media sanción anteayer. En el mismo momento, o sea, cuando se estaba revisando la agenda y todo el mundo estaba hablando de lo que estaba pasando en el Congreso, salen 2 resoluciones judiciales vinculadas con Cristina. Y hoy salió la tercera. Una fue la restitución de sus derechos, que tiene ya que fueron ver, apelados por el gobierno. Claro, que fueron el tema de la restitución de la pensión. Apelado por el gobierno nuevamente. Pero lo sacan justo en el momento de lo peor, cuando empieza a trascender la letra chica de la reforma laboral. Correcto. ¿Para qué? Para generar ese contrapunto de nuevo en la sociedad argentina, porque no puede ser tanta casualidad. Y al mismo tiempo 2 resoluciones. El pedido de confiscación de los bienes de los fiscales Luciano y Mola, incluso de San José 1111, de San José 1111 incluso. Sí. Y hoy salió de casación. Y después, ese mismo día también, la conformación de la integración del Tribunal Oral Fiscal número 5 para el juicio OTESUR, en el que incluye a Máximo. Bueno, y hoy sale casación, casación, con el tema de que no le van a permitir, o sea, que tiene que seguir usando la tobillera, que no van a permitir más visitas que las que tiene y no una extensión del horario que puede utilizar la terraza. 4 horas por semana, ¿viste, Cristina? Cristina Kirchner solamente puede recibir por fuera de los familiares y los... Una visita 4 horas por semana. 4 horas por semana con cantidades limitadas. Me interesa pensarlo en ese sentido porque... Qué miedo le tienen, ¿no? Que también ellos entienden que la cárcel de Cristina no es irreversible. ¿Entiendes lo que quiero decir? Claro. Por eso también el Poder Constructor de Argentina se ocupa de seguir machacando con lo de Cristina, porque hay que dejarla ahí. Tiene que seguir vivo ese enojo contra Cristina. Porque si Cristina puede adquirir mayores grados de libertad, bueno, eso también tiene efectos políticos. Incidentalmente mañana, en San José 1111, paso el chivo, una convocatoria abierta, más de 70 artistas plásticos por Cristina libre, no es justicia, es proscripción, a las 4 de la tarde, sábado 14 de febrero, que además es el Día de los Enamorados, ¿no? Sí, qué lindo. Para pasar el Día de los Enamorados en San José 1111 con Cristina. Los artistas. Más de 70 artistas plásticos, una convocatoria abierta por la libertad de Cristina. Mañana, sábado 14 de febrero, 16 horas. 16 horas, en San José, me confundí 11, las 14 horas con el... No, mañana 14 a las 16 horas. Mañana 14 horas. El poder económico en la Argentina tuvo que meter presa a Cristina para poder sacar la reforma laboral. Como lo hace, también se preocupa de que Cristina no pueda hablar, no pueda moverse, no pueda recibir gente, no pueda salir al balcón. ¿Por qué? Porque eso también es un peligro. Porque Cristina era un dique que contenía... ¿El balcón está prohibido? No tiene uso restricto del balcón. Cristina pide uso irrestricto del balcón. Y eso es lo que le rechazó casación. ¿Qué es eso? No lo sé, la verdad, realmente. Me excede que es restricto o irrestricto el uso del balcón. O de la terraza, creo que es la discusión. Los espacios al aire libre. Los espacios al aire libre, claro. Pero bueno, a lo que iba para ir cerrando, nada es irreversible, ni siquiera esto. Ni siquiera esto que estamos viviendo con Javier Milei, que parece que la destrucción es muy grande, y es cierto que a veces destruir es más fácil que construir, y cuando uno piensa en cómo se está destruyendo el sistema científico tecnológico, por decir algo, o las universidades, ¿no? O los pibes que hoy no comen proteínas por la baja del consumo de la carne, hay cosas que son irreversibles.
hay daño hoy que será irreparable. Lo que no quiere decir es que no pueda venir un tiempo que venga mejor después, y que yo tengo la esperanza, la expectativa de que estos derechos que estamos perdiendo hoy como trabajadores, cuando los reconquistemos, los vamos a reconquistar con renovada fuerza y ganas. Y que esa reconquista los derechos van a volver quizás con un poco más de fuerza entre la gente. El peronismo está haciendo un trabajo muy serio en este año 2026, que es programático para el peronismo, me parece. Un trabajo muy serio en pensar frente a la reforma laboral un trabajo del futuro. Vieron que eso lo echamos en un momento. El peronismo dijo: a los trabajadores les falta plata, tiempo y derechos, como una premisa de empezar a pensar. Estamos viviendo situaciones relativamente distópicas, ¿no? Pero no son irreversibles. Por tanto, hay que empezar a construir nuestras propias ideas, nuestro propio programa, nuestra propia utopía para poder. Queridas amigas, queridos amigos, bueno, espero que estén disfrutando de este feriado ultra largo, que se está acabando. Les voy diciendo que se está acabando, y justamente porque llegó el momento de la media vuelta, y ya nos indica que estamos más cerca del final del día. Enseguida regresamos. Porque quieras o no, yo soy tu dueño. Yo quiero que te vayas por el mundo. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Comunidad Lomas Segura. Descarga la app Seguridad Lomas desde tu teléfono y activa una alerta en caso de emergencia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Refaccionamos el Centro de Salud Presidente Perón. Renovamos la instalación eléctrica, reacondicionamos el sistema de gas, refuncionalizamos distintos sectores y colocamos un desfibrilador externo automático. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren.
Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Estudio a mi amigo, puedo decir, Osmar Núñez. Hola, Osmar. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar acá con nosotros, acompañándonos y dedicarnos. Sabemos que estás ahí en la recta final, preparando un nuevo espectáculo, que es una reposición, pero siempre es un nuevo espectáculo el teatro, ¿no? Sí, estoy preparando otra cosa también para mayo, así que bueno, después charlamos. De eso precisamente quería hablar. Hace 10 años más o menos que nos conocemos, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos 10 años. Un poco más también. Y un poco más también, quizás. Pongámosle 10 años. Todas las veces que le mandé mensajes, llamada de teléfono, conversaciones, charla con Osmar, nunca la respuesta fue
estoy acá en casa al pedo tomándome unos mates. Nunca. Siempre No, por suerte, por estoy suerte. preparando un espectáculo, me estoy yendo para un ensayo, tengo que ir a filmar, estoy por estrenar esto, pero es como ahora, pero estoy preparando. Siempre. ¿Hay algo que te conmueva más que la actuación? Sí, por supuesto que hay cosas que de otra manera me conmueven los amigos, la familia, el amor, cómo no me va a conmover. Pero lo que pasa es que el teatro o la actuación, digo el teatro porque el teatro es como mi casa, después vendrá el cine, la televisión, pero primero está el teatro y es una necesidad urgente siempre, porque siempre tengo ganas de contar algo, aparece material que me gusta y lo empiezo a proyectar, no sé cómo terminará, qué formato de producción tendrá, pero me entusiasma el hecho de estar en el escenario y poder compartir lo que quiero contar, y bueno, eso, siempre hay proyectos. Siempre proyectos, siempre, ¿no? En las buenas y en las malas. Realmente es algo que a mí me llama siempre la atención, porque he hablado, conozco, y de repente me dicen, no, estoy tranquilo, descansando. Pero año sabático. Nunca me pasó con vos. No, año sabático no me gustan los años sabáticos. Me gusta tomarme mis vacaciones o parar un rato. Pero sí, leyendo guiones. Paro. Paro, leyendo otras cosas, pero paro. Este año fue un año que, si bien trabajé, no fue de los años que más he trabajado. Un poco por elección, ahí hubo algo sabático. Un saba más fue. Pero sí, paré un cachito. Dije, paré. Los análisis decían hay que parar un poquito. Te obligaron a parar. Y me obligó las circunstancias. Por eso está todo manejado, todo tranquilo. Pero dije, voy a parar un cachito. Y ahí, bueno, como vos decís, leía, qué sé yo, pero pero este proyecto de Lorca se hizo en el Centro Cultural de la Cooperación. Y en realidad fue dentro del marco poético, o sea, cada vez como un estreno, lo vivo más como un estreno que como una reposición. Sí, porque fueron pocas funciones y así que bueno, eso, como estoy así como al borde del precipicio, pero sé que vamos a caer bien. Vos dijiste recién, el teatro es mi casa, el cine está bueno, pero es otra cosa. Es otra cosa, distinta. Es mi casa de fin de semana, yo siempre digo que el cine es mi casa de fin de semana. Igual ahora es un fin de semana, debes tener los yuyos tapando la casa porque hace mucho que no se hace cine en el país, así que es difícil. Estuve haciendo algunas cosas de plataforma el año pasado, pero este año nada. ¿Qué disfrutas más? ¿Tele, teatro? Todo disfruto. Todo aquello que sea trabajo lo disfruto. Me encanta trabajar y me encanta compartir con mis compañeros. El teatro uno es más dueño del proyecto. Así seas actor, director, lo que sea, sos más dueños del proyecto. Entonces, sos el que toma las decisiones. Y hablo en estas producciones independientes. Si estás, qué sé yo, en el teatro oficial o el teatro comercial, son otros los componentes. Pero siempre el teatro, el actor es el dueño, es así, porque es el que si se equivoca la tiene que arreglar, ahí no hay edición, no hay nada, ni nada parecido, así que el teatro es más de uno, uno puede decir hasta acá, vamos a cambiar esto, podemos hacer lo otro, el cine, la televisión, ya no es lo mismo. No, digamos, tenés más capacidad de incidir en el teatro, en el producto final, en el resultado. La vez pasada tuve que doblar algo para En el Barro, que ahora sale la segunda temporada. Bueno, acá tuve una participación y tuve que doblar algo. Y cuando digo, no, pero acá yo no hablaría, no diría eso. Bueno, pero quieren que digas algo, así que tuve que decirlo. Pero realmente yo no hubiese dicho nada en ese fuera de campo, yo no estaba Pero bueno, son decisiones que toma la dirección o por edición o por lo que sea, que yo desconozco, pero en realidad si yo hubiese sido el que decidía, decía no pondría nada, porque el tipo está muy en silencio y yo preferiría que estaba en silencio, que sé yo, por ahí era un tema de cámara, vaya a saber cuál es el problema, pero es lo que piden y bueno, vos estás al servicio de eso. Es así. No ser onetiano en esa circunstancia, ¿no? ser onetiano. Onetti que decía, claro, las únicas palabras son las que son mejores que el silencio, las únicas palabras que valen la pena. Exactamente, yo soy muy de los silencios. En Las patas en las fuentes había un momento que interpela todo el tiempo Lamborghini, y más en la puesta. Y en un momento hacía un silencio muy largo porque era una gran pregunta que le hacía a la gente.
y veías como ciertos movimientos. Claro, digo, si el teatro no te mueve de la butaca un poquito, es como un embole. Para como ustedes que los tienen arriba, claro, los ven desde arriba, digo. Sí. Se nota mucho. Entonces es como intercambiar de alguna manera y proponer. Interactuar todo el tiempo con la gente. Ahí nombraste una cosa que a mí particularmente me conmueve, verte hacerlo, que es Las patas en la fuente. Y siempre lo recomiendo cuando lo repones. 10 años se cumplieron. 2 por 3 que no se pierdan esa oportunidad. Y vos te sentís, más allá de que obviamente el teatro, como vos decís, es tu casa, ¿te sentís particularmente más cómodo con algún tipo de obra? Porque yo te he visto en obras compartiendo el escenario con otros actores, pero cuando estás en los unipersonales hay como otro Osmar. Son varios ahí. Claro, pero hay como ese jugador que es periodista deportivo, lo va a entender. Hay ese jugador que te juega todos los partidos 7, 8 puntos, pero en los clásicos te juega 10. Sí. Y vos en los unipersonales jugás 10. Sí, igual no he hecho tantos unipersonales. Lo que pasa es que fueron como... Indudablemente uno elige el material siempre, sea unipersonal o no. O sea, vos lees una obra... si te interesa, la haces, más allá del personaje o de la cantidad de personajes que tenga. Yo no he hecho tantos unipersonales. Lo que pasa es que Las patas en la fuente fue como muy fuerte, el texto es muy fuerte, la apuesta de lo que propone Analía, la misma directora de lo de Federico, lo que propuso con ese material, porque era... Primero, eso también fue para el agosto poético en el CCC. Se leía, porque era imposible, preparamos en 20 días, era imposible ese texto aprendérselo de memoria. Entonces se hizo la apuesta leyéndolo con el atril. Cuando empezó a funcionar y la gente empezó a venir, y yo ya no quiero leer más. Entonces, a la próxima temporada me aprendí el texto, pero el atril sigue estando hasta el día de hoy cuando lo hacemos. ¿Por qué? Porque quedó como ese símbolo, queda el libro ahí de Lamborghini, pero en realidad no, obviamente hace muchos años ya que no lo leo, pero me liberé un poco, y esa concentración que hay, porque no hay mucho movimiento en escena, es muy acotado, esa concentración me hace explotar más, internamente incluso, ¿no? Con las imágenes se potencian mucho más, el texto para mí tiene otro lugar. Bueno, cuando me decías de elegir, yo elijo textos que sean revulsivos, que a mí me provoquen, que me saquen de mi eje un poco, porque si no me aburro. ¿Alguna vez dijiste esto no justamente por eso? Porque no Sí. Por varios motivos. A veces es muy bueno el material, pero por ahí yo no estoy en ese momento para eso. Me han pasado cosas muy interesantes, pero no me veo, o no estoy para eso porque tengo la cabeza en otra cosa, en otro proyecto. Qué sé yo, sí, eso te pasa mucho, me pasa todo el tiempo, porque no es que todo el tiempo me están ofreciendo cosas, pero cuando me las ofrecen, hay cosas que digo, mira, me gusta el material, pero generalmente es porque creo que no es para mí, porque el texto, digo, no me representa de alguna manera, digo, necesito que ese texto tenga algo que ver conmigo, porque si no, no tiene mucho sentido. Que tiene que ver con, no sé si solo con lo estético, sino con el género, o con lo que está proponiendo el texto, ¿no? Y generalmente son textos fuertes los que elijo, porque a mí me pasa que me dispara eso mucho más que un texto blanco o bonito y nada más. No me interesa. ¿Cuándo fue el momento en tu vida que vos dijiste, esto es lo que yo quiero hacer? Toda mi vida, que yo sepa, desde que soy muy chico. Desde que sos chico dijiste, yo quiero ser actor. Hacía jugar a todos mis amigos a la actuación, y cuando yo no tenía la más mínima idea de lo que era la actuación. ¿Venís de una familia vinculada a la actuación? No. Yo siempre digo que mi viejo es mi inspiración, pero mi viejo porque era un histriónico y cantaba muy bien además, y entonces algo de eso, pero no lo sé, apareció a través del cine, porque desde chico, muy chico, me llevaban al cine, y entonces me empecé a fascinar con el cine, con la actuación en general. Entonces
Yo creo que de ahí, después los libros en la biblioteca del colegio, cuando tenía 10 años leí Tío Baña de Chekhov y dije yo alguna vez, si yo voy a ser actor y quiero hacer este personaje. ¿10 años? Sí. Yo ya no es que no soy ningún prodigio, pero yo no aprendí, no sé cómo aprendí a leer, quiero decir, mi viejo leía el diario y me interesaba saber por qué estaba tan concentrado en eso. Y de ahí me empezó como él a enseñar, pero no recuerdo que me haya costado. O sea, que entré, no es que ya leía de corrido, pero tenía nociones de lo que era la lectura. Y cuando vi que había una biblioteca, leía mucho de chico. Creo que leía más que ahora, mira, en proporción. Y me encantaba la lectura. Era otra época también. Las redes, no había tanto eso. No había tanto eso, no había ni plataformas para que te distraigan, ni mucho menos. Así que el libro era no sé si en casa se leía tanto, pero tenía unos amigos y unos vecinos que también leían, entonces me pasaban libros, que eran generalmente bestsellers, no importaba. Es como cuando yo digo, si alguien quiere leer, lee lo que quieras. Lee lo que se te ocurra, pero léelo, porque te vas a entrar en otro mundo, no para que seas un lector fanático, y después por ahí sí te haces un lector. Entras en otro mundo y te ayuda muchísimo a adquirir vocabulario. Por supuesto. En mi familia había una costumbre, que yo la adquirí también desde muy chico, que siempre se leía antes de dormir. Claro. Sí. Te acostabas y te llevabas un libro a la cama y leías. Yo veía hacerlo a mis viejos y lo empecé a hacer yo y lo sigo haciendo prácticamente hasta ahora, cuando ya... Yo me quedaba en el comedor de casa leyendo y mi vieja golpeando la pared de la habitación. A las 2 de la mañana, el colegio, el laburo, etcétera. Y a mí me encantaba. Me encanta todavía eso. La noche para mí es un poco eso. El deseo es más fuerte a la noche para leer. Pasa que uno cada vez ve menos. Sí, se complica, ¿no? Estamos todos iguales. Tenemos que hacer cambio horario. Nombraste que la pasada el laburo. ¿Laburaste de otras cosas aparte de Sí, de todo hice mi vida, chicos, de todo. Porque a mí me gustaba ganarme el mango, entonces estudiaba por ahí y hacía cualquier cosa, cualquier trabajo. Claro. Cualquier cosa no, cualquier laburo que pudiera. Era cadete, trabajaba como cadete en empresas, hasta administrativo, demás, sí. Hasta los 30 años estuve haciendo, y un poquito más también, pero hasta los 30 te diría. Y después de ahí empezó a funcionar otra cosa, a meterme mucho más en el trabajo del actor, buscar laburo como perro, pero bueno, el laburo empezó a llegar. Y de ahí no me bajé más. Después sí hice hubo algunas pausas así donde había... Y siempre te la tenés que rebuscar, hacer encuestas, lo que fuere, vender cortacorrientes, como en una época de los cortacorrientes ¿se acuerdan? Yo hacía cualquiera con tal de ganarme el mango. Cuando uno repasa tus laburos, tu historia, laburás bastante. ¿Por qué crees que te llaman para laburar tanto? ¿Qué ven en vos que te elijan para hacer personajes en tele, para hacer personajes en teatro? Yo creo que, la verdad es que supongo que les debo gustar como actor, porque si no, no me van a llamar. Pero creo que no me llaman para determinadas cosas. Incluso he estado en programas que decían, no, pues tiene cara de... Entonces no va para tal personaje. Claro. Y cosa que a mí me revienta eso, porque yo he hecho de todo, he hecho malos, buenos, estúpidos, inteligentísimos, no sé, desde Heidegger hasta ser un tipo, un analfabeto, o sea que he hecho de todas las clases de personajes, pero debo tener cara medio de buenudo, y eso por ahí algunos no ven, y sin embargo los villanos... Me digo muy bien con los villanos también. Sí. Entonces, yo creo que me llaman porque me conocen como actor, les gusto y porque creen me llegan materiales complejos también, porque saben que me gustan. O intuyen que me gustan o por lo que pueden ver. Complejos en el sentido de que no son estos llanos, ¿no? Lo que yo digo, para mostrarse, no es para mostrarme, es para mostrar en todo caso y contar algo que a mí me atañe y me importa. Y entonces parece que me llaman más para esas cosas, por supuesto. Todo el mundo tiende a considerarte, y vos lo sabrás, y seguramente te lo preguntan en todas las entrevistas, como uno de los grandes perones
de la actuación argentina. No. Sin embargo, no lo hiciste tantas veces a Perón, ¿no? Tres o cuatro, ¿cuánto? Hice, bueno, Juan y Eva, de Paula de Luque. Después hice para televisión en historias clínicas, que en realidad era la historia de Eva, pero la historia de Perón cuando se entera de la enfermedad de Eva, que fue muy lindo ese programa también. A mí la película obviamente es mi gran recuerdo, y además fue una experiencia maravillosa la película, porque fue mucho más tiempo, y además la previa de la película, que se tardó mucho en filmar. Y después hice en España Arde Madrid, que Perón en el exilio, que era otra cosa completamente distinta, pero me empapé bastante. Después me llamaban para leer las arengas de Perón. Era como, pero bueno, ya está, muchachos, ya está, no, ya es suficiente. Pero me gustó mucho acercarme al mundo de Perón, a ese personaje tan fuerte, tan importante de la historia. Fue muy fuerte para mí, digo. A mí cuando me ofrecen personajes así, digo, sí, después me agarra el cagazo, pero no me paraliza para nada. Al contrario, esos desafíos, no sé si llamarle, pero bueno, ponele. Me encanta meterme en esos mundos. Juan y Eva te dio un reconocimiento popular que sí. quizás no esperabas tanto. No sé si fue tan popular, porque la película en su momento no se vio tanto como se cree, no se vio tanto. Después se empezó a ver más, cuando empezó a pasarse también inclusive en Cinear, salvo en la época de Macri, que estuvo prohibida porque no apareció nunca ni La mirada invisible de Lerman tampoco, no aparecieron durante ese periodo. Pero a pesar de eso, la gente después se vio mucho más la película. Pero sí, igual está un poco mezclado el público. Yo no sé bien qué público es el que me sigue o me reconoce en la calle. Muchos Relatos Salvajes también fue una película tan vista. Claro. Y después el teatro también. El argentino, sobre todo el porteño, es muy teatrero. Sí. Muy teatrero. Yo hago mucho teatro, entonces difícil que no me hayan visto en teatro, ¿entendés? Salvo que sea un espectador más joven, pero en líneas generales el teatro también me ha dado, no sé si la palabra es popularidad, sino reconocimiento. Y a mí me da mucha felicidad cuando la gente me reconoce por el teatro más que por las otras cosas. Osmar, recién mencionaste hacia la pasada que durante el gobierno de Macri, de alguna manera, Juan y Eva y algunas otras películas estuvieron prohibidas o les costaba realizarse. Este gobierno también, particularmente, parece que es una costumbre de los gobiernos de derecha atacar a la cultura, elegir a la cultura como uno de sus enemigos, y el cine, vos lo mencionabas recién, prácticamente ha desaparecido, el cine nacional, y las ficciones en televisión también. También. ¿Cómo ves la situación de la que están viviendo tus colegas, tus amigos? Espantosa. Estamos viviendo todo su momento, ¿no? La cultura, por supuesto que es a ver, para mí es eterna, no va a haber nada que la destruya porque es un país, digamos, de mucha resistencia, vivimos en la resistencia, pero además la cultura te lleva a la reflexión, a pensar, a debatir, y es lo que no les interesa, a estos gobiernos no les interesa debatir, no quieren saber nada con tu diferencia, lo dice, además lo que tiene... No lo ocultan. No lo ocultan. El otro día escuchaba creo, no me acuerdo quién era, una norteamericana, una yankee, hablando en lugar de Trump. Y no sé qué le preguntó un periodista, le dijo, ¿usted por qué es un socialista que acá no tendrían que entrar? Porque además dice socialista, comunista, que no tienen la menor idea, la gente, cualquier cosa, todo aquello que te opongas, o que ni siquiera por ahí te opones, pensás distinto, por ahí que lo tomen, y aunque te opongas también, pero hay como es como nenitos caprichosos, oscuros, peligrosos, porque digo, ¿cómo yo no voy a debatir sobre la ley laboral? El hecho de que te hayamos votado al Congreso, por más que se lo haya... Digo, la gente tiene derecho a decir que eso no, que está mal. ¿Por qué no? ¿Por qué me vas a reprimir porque no estoy de acuerdo con... O sea, pero... Por eso siento que es absolutamente inútil
Inútil no las marchas, sino inútil debatir con alguien que tenga que ver con con la ultraderecha, que no te permite meter baza, o sea, no te lo prohíbe. Entonces ya alguien que me prohíbe hablar o manifestarme o decir lo que siento, la verdad. Se retrocede mucho. Ahora dicen, no, pero estos médicos estaban afiliados a un sindicato, no sé qué. ¿Y cuál es el problema que estén afiliados? ¿Van a ir presos porque están afiliados? O sea, es todo tan obsceno, chicos. Hemos llegado a un momento que yo digo, todo esto es más que obsceno, es pornográfico. Digo, digo, tanto desubicado, por no decir otras cosas, porque si no me enojo y digo malas palabras también yo y no quiero, pero tanta gente humillando al que tiene menos, tanta gente minimizando la necesidad de los demás, porque para esto ni siquiera la patria es el otro, no hay patria. Entonces no hay otro ni patria, soy yo y los 4 o 5 que me rodean. Entonces es imposible un diálogo medianamente. Y si no me votás te saco, y si no no te paso el sobre, y si no vas a tener en la provincia lo que querés. Y esto es una continua amenaza, totalitarismo total, es así.
soledad es un amigo que no está. Pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de morir. Porque no se puede ser feliz en soledad. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Nuevos asfaltos en San Eduardo. Finalizamos la pavimentación de un circuito que abarca las calles 24 y Rodríguez Peña. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. El golpe que duró más de 3 meses, el fin del mito de la caída incruenta de Perón, de Rafael Cuyén y Juan José Salinas, un ensayo histórico sobre los orígenes del golpe de 1955 y el inicio del terrorismo de Estado en la Argentina. Basado en las investigaciones del Archivo Nacional de la Memoria, se trata de una obra contundente que expone la violencia política como estrategia dirigida para intimidar a la población y desterrar los avances de la Revolución Justicialista y su Constitución Popular de 1949. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y acá en el estudio, como ya saben, ustedes nos están acompañando Osmar Núñez, otro potro. ¿A qué potro? Yo soy un caballo cansado. Muchos mensajes de los oyentes para Osmar al 11 3200 0530. Hola amigos, gracias por invitar al genio del teatro que es Osmar Núñez y un ser tan comprometido, nos dice Estela, la vecina tanguera. Hola amigos, acá también, gracias por invitar a Osmar. Hola la vuelta, qué actorazo Osmar Núñez, lo amo, Nora. Gracias, muchas gracias a todas y a todos. Abrazo inmenso Osmar, el mejor Juan Domingo Perón de la historia del cine argentino, actorazo, gran compañero, lo queremos, Julieta y Luisón. Dice, bueno, y hay varios mensajes. Julieta Luisón, a dos actores hermosos y queridos compañeros. Sí, mando un beso. Nos escuchan siempre. Beatriz nos dice, hola equipo, qué actorazo Osmar Núñez, lo vi en TV, en cine, pero en La desobediencia de Marte, sublime, dice Betty de Congreso. Gracias, Betty. Hermoso espectáculo, sí. Sergio de las Heras dice, maestro Osmar. Y bueno, siguen los mensajes. Pero vamos a entrar específicamente gracias, a gente. esto. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo
Después, fraternal para todos. Después vamos a seguir leyéndolos porque hay unos cuantos más. Además, cuando decimos que pueden mandarte mensajes, empiezan a caer más mensajes, ¿viste? Todavía. Y queremos hablar un poquito de Confederico, esta obra que junto a Analía Fedra García estás reponiendo la semana próxima, que va a ir los viernes a las 21 horas. A las 21 en el CCC, el Centro Cultural de la Cooperación, ahí al 1500 de Corrientes, frente al Teatro San Martín. Exacto, Corrientes 1453 específicamente, para los que quieran ir. Sí, soy muy malo con las direcciones, eso usted que la tenés. Sí, la tengo anotada porque yo también. Yo voy así como los perros, ¿viste? Que ya saben, se orientan por el olfato. Totalmente. Pero muy malo con las direcciones. Con Federico, obviamente estamos hablando de Federico García Lorca, pero no de cualquier Federico García Lorca. No. Un Federico más oculto, menos conocido. Menos conocido, o quizás... Me pasó con actores incluso que han hecho a Lorca y demás que la han visto, compañeros. Me dice, yo no conocía ese texto de Federico. Claro, porque son los primeros poemas. Por ejemplo, Los encuentros de un caracol aventurero lo escribió cuando tenía 16, 17 años. Y en ese cuento, que se cuenta un cuentito a la gente, un cuentito terrible de vida, de amor y de muerte, ¿no? Y de cómo estaba parado él frente a la vida a esa edad, con un sentido de la observación de lo que lo rodeaba, de la naturaleza, de lo que escuchaba en su casa, de sus padres, del trabajo, de ese trabajo duro que veía, porque él era un privilegiado, él tuvo una infancia privilegiada. Sí, era de una clase acomodada. Estaba rodeado de gente, claro, que no era así. Y él habla de su amiga rubia incluso, ¿no? Dice, un día voy a jugar a la casa de mi amiguita rubia, pero su madre me recibe en la puerta y me dice, no, Federico, hoy no van a poder jugar porque tenemos que lavar la ropa. Y me lo dijo con una mirada muy triste, y la verdad que no entendí, pero camino a casa descubrí que debían lavar la ropa que llevaban puesta, porque era la única que tenían. Llego a mi casa, entro a mi cuarto, abro mi armario y veo toda mi ropa perfumada, almidonada, y sentí un peso frío en el corazón. Y esto es de lo que habla Federico. Y eso es lo que hablamos en todo el espectáculo, esta mirada que tenía él de los que eran los privilegiados y los que no, y para él fue muy fuerte. De hecho él dice, yo me fui de mi pueblo, terminó mi niñez, empezó mi adultez, pero nunca voy a olvidar a mi pueblo, a mi gente y a mi amiga rubia. A su Granada. Y a su Granada, por supuesto, si le habrá escrito a Granada, ¿no? No hay que olvidarse nunca de los orígenes tampoco. No, nada, nunca, jamás. Por eso digo... Pero es que hay mucha gente que son autores que de verdad te llevan a la reflexión en todo, ¿no? Digo, y en la memoria, esto que vos decís también, porque todo aquello que él elaboró, creció, soñó en esa infancia, lamentablemente lo mataron tan joven, pero forjó un futuro impresionante. ¿Te imaginas a Lorca con 20 años más? Nos hubiese roto la cabeza a todos. Y ahora se cumple el 90 años de la desaparición de Federico. Este año son 90 años. Del fusilamiento, más que desaparición y muerte, ¿no? Exacto. ¿Conociste un Lorca distinto cuando empezaste a profundizar en esta obra no tan conocida? Empecé a ver que era mucho más lúcido de lo que yo pensaba. Porque, viste que un poco, perdón que te interrumpa, no te digo que se lo banalizaba a Lorca, pero no se lo consideraba con la carga política que de repente se consideraba a otros poetas de su generación, como Miguel Hernández, como Alberti, como... Totalmente, pero también... Y no era tan así. No era tan así para nada, al contrario, yo diría que el que más. Lo que sucede es que ciertos sectores se ocuparon más de la homosexualidad de Lorca o de sus historias de amor, o Rosita o Bernarda, la represión de la madre y bla, bla,
Pero nadie habla de ese Federico íntimo, y contestatario. No dejaba pasar una. Y a medida que fuimos investigando un poquito más y buscando textos y notas y cosas que me fueron alcanzando, también digo, la pucha, esto no está en las obras completas de Lorca. Acerca de otros, lo que opinaban de Lorca y de toda esta trayectoria desde su muerte hasta el día de hoy. Han cambiado muchas cosas, su relación con Dalí y con Buñuel y digo, hay tantas cosas de Federico para todavía seguir investigando, y creo que nunca se va a terminar, nunca se va a acabar, porque era un hombre también bastante, así como era tan público y tan amorosamente público, también era muy personal y muy defensor de lo que pensaba, de lo que sentía y de su intimidad. Quizá uno de los peores errores que cometió el franquismo fue fusilar a Federico. Al mes de entrar el franquismo a España, fue una de las primeras víctimas, no voy a decir la más importante porque todos fueron importantes, pero digo, célebre en todo caso. Alguien dice por ahí, no se dieron cuenta que han matado al poeta más grande que hemos tenido. Y sí, yo creo que nos sigue pegando a todos, o a muchos nos sigue pegando, a otros les pega desde otro lugar, pero todos aquellos que estamos de acuerdo ideológicamente con Federico, que estaba del lado de la gente, de toda la gente. Él tenía amigos de todas las clases sociales y se relacionaba con todas las clases sociales. Y hay gente que se relaciona con una, nada más, pero este es el tema, digo, y eso también molestaba. Y que el teatro universitario, por ejemplo, que tuvo muchísimos impedimentos, él llevó el teatro a la universidad. Yo conocí a una alumna que hizo el Teatro de la Barraca, que no me puedo acordar el nombre en este momento, y que vio un espectáculo de Lorca que yo hice hace muchos años con Mirta Mato, una estupenda actriz, que es una de las viudas de Lorca, como digo, ella sabe muchísimo sobre Lorca. Y habíamos hecho en su momento un espectáculo que yo tenía por un lado y ella por el otro, los mezclamos, no sé qué hicimos, hicimos ese espectáculo hace cosa de 30 años más o menos. No me puedo acordar, que fue mujer de un escenógrafo argentino. Y falleció muy mayor, y la conocí muy mayor ya, pero no recuerdo el nombre, y nos contaba lo que había sido la Barraca para ella, lo que había marcado para el resto de su vida, ¿no? Entrar a actuar con Federico García Lorca. Vos no lo podías creer, porque yo estoy mirando algo. Claro. Es muy fuerte lo que contaba esta mujer, ¿no? Y ya me voy a acordar qué mal que estoy, que no me recuerdo el nombre de esta mujer maravillosa, simpatiquísima, afable. Era como tenerlo un poquito a Lorca. Claro. Para nosotros era eso también. Quizás se debió son esas cosas contrafácticas, digamos, ¿no? Pero si Federico se hubiera quedado en Buenos Aires, quizás no hubiera sucedido lo que es que se lo pedían, que no se fuera. Que no fuera. Pero él quería volver a su Granada y bueno, es lógico también. Él acá estaba absolutamente fascinado con lo que pasaba con su obra, con la gente. Decía, nunca me han hecho tantas notas y tanto interés por mí como en Buenos Aires. Y sí, era ya en ese momento era un poeta importantísimo y seguirá siendo por los siglos de los siglos, así que eso me parece que va a ser así. ¿Con qué se va a encontrar el público cuando entre a ver con Federico? Con el living de la casa de Federico. Es como si entráramos ahí a Fuente Vaqueros o a la Huerta de San Vicente, que fue donde escribió sus grandes obras. Yo a la Huerta de San Vicente no entré, pero por otros motivos, pero sí a Fuente Vaqueros, que tenía que agachar la cabeza porque apenas entraba yo de un arco de una cocina a un espacio, a otro espacio, no podía pasar. Que no me olvido nunca lo que me pasó al entrar ahí, ¿no? Y fue muy fuerte porque hay una presencia permanente y todo lo que el franquismo se llevó, claro, que no está en esa casa. Algunas cosas se recuperaron, su cuna, por ejemplo, y así que se van a encontrar con ese Federico íntimo, con ese Federico cercano, no de los grandes estertores, de los grandes poemas, ni de los son grandes poemas pero pequeños.
dichos casi cara a cara, interpelando prácticamente también, acercándonos y amor de mis entrañas, viva muerte, en vano espero tu palabra escrita y pienso con la flor que se marchita que si vivo sin mí quiero perderte. Así que bueno, es eso, es como si yo acá empezara a contarles a ustedes lo que me pasa, lo que sucede, y como es un espacio chico, la sala Pugliese es ideal para escuchar estos textos y acercarnos un poco más. Son épocas de nos tenemos que acariciar un poquito más. Así es, un espectáculo que por lo que ya veo es conmovedor, sé que también contiene algunas partes de humor. Sí, también porque es algo de eso, y el actor que empieza con los estertores y está la directora ahí, y bueno, que la hice actuar a Analía, la obligué. ¿Le hiciste actuar a Analía? ¿Le hiciste tocar el piano? Sí, no, eso fue idea suya, y cosa que me parece muy bien porque acompaña maravillosamente, y pero también para interactuar, y ella te hizo cantar. Ella me hizo cantar. Sí, igual a mí cantar me gusta, no, estudié canto y demás, pero no, él me gusta, no quiere decir que sea cantante, pero he cantado también, pero acá canto una cosa muy pequeña, es un actor que canta en todo caso. Qué lindo. Osmar, muchísimas gracias por gracias a ustedes, un placer estar acá, y la verdad que la pasé genial. Gracias, muchachos. Vamos a, por supuesto, invitar a nuestros oyentes a que vayan a partir del 13 de febrero. Próximo, de este viernes, no, del próximo viernes a las 21 horas en el Centro Cultural de la Cooperación. Repetimos la dirección, Avenida Corrientes 1543, acá en la Ciudad de Buenos Aires. Osmar Núñez, Analía Fedra García van a estar allí ofreciendo con Federico, segundo año, no se lo pierdan. Y les hago otra recomendación, que se las hago en el aire. Quizás suceda, quizás no este año. Si escuchan en algún lado que están reponiendo las patas en la fuente y no lo vieron, si se tienen que ir a Moreno, a Escobar, a Pilar, a donde sea a verlo, vayan porque no se van a arrepentir. Ya volveremos. Y seremos, yo creo que sillones nada más, pero pero sillones que es completo de gente, eso es bárbaro. Sí, pero ya volveremos con las patas en la fuente, Dios mediante. Muchísimas gracias. A ustedes, saludos para todos y gracias por los mensajes. ¿Sentiste alguna vez lo que es tener el corazón roto? ¿Sentiste a los asuntos pendientes volver? Hasta volverte muy loco. Si resulta que sí podrás entender lo que me pasa a mí esta noche. Ella no va a volver y la pena me empieza a crecer. Adentro la moneda cayó por el lado de la soledad y el dolor. Todo lo que termina, termina mal. Poco a poco. Y si no termina. Recibimos a Roberto Bonetti, él es secretario general adjunto de la seccional Capital de la UOM, de los metalúrgicos. Bueno, Roberto, bienvenido. Andrea Recupero y Víctor Mastrangelo lo saludan. Roberto. Me parece que... No, lo que está pasando es que... Hay problemas con la comunicación. Sí, hola. Roberto. Porque no parece que se hubiera cortado, parece que estuviera ahí. Bueno, vamos a decirles a nuestros oyentes, ¿te parece, Víctor, el WhatsApp otra vez? Sí. Así nos siguen escribiendo, 11 3200 0530. También. Hola, Roberto. Sí. ¿Nos escucha? ¿Roberto? Sí, hola. Ah, ¿sí? ¿Qué tal? Bueno, Andrea lo saluda, recién lo habíamos presentado, así que bueno, nuestros oyentes ya saben que estamos en comunicación, solo que no nos estaba escuchando, me parece. Sí, yo no
escuchaba nada realmente, recién estaba escuchando. Bien. Roberto, por supuesto, primero y antes que nada, una evaluación de lo que pasó ayer mientras se trataba la reforma laboral en el Senado de la Nación. Que, bueno, lo vimos todos con mucha angustia, la represión, las corridas, las columnas directamente, ¿no? Que fueron atacadas por la fuerza de seguridad. Recién estábamos comentando eso de las imágenes que pudimos ver. En vivo las vimos, ¿no? Pues estamos acá a 2 cuadras de la Plaza del Congreso. Sí, sí. ¿Qué pasó ayer con los trabajadores y con la represión? A ver, la realidad que con los trabajadores pasó lo que yo siempre esto recuerdo una movilización también de CGT en el año 88 cuando los servicios rompieron la vidriera de Modar. Bueno, sí. Esto es la repetición de eso. Estos son servicios seguramente de la tropa de Patricia Bullrich, que está acostumbrada a esto, porque evidentemente esta gente no tuvo absolutamente nada que ver con los trabajadores que estaban manifestándose en forma pacífica. Estamos acostumbrados a estas cosas, no nos llama la atención. O sea, un grupito de 10 genera desmanes para justificar la represión contra los trabajadores. O sea que yo no tengo absolutamente ninguna duda que esto forma parte de los servicios que maneja Patricia Bullrich, como sucedió en otras épocas. No es la primera vez, también nos sucedió lo mismo cuando se discutió el tema de la reforma previsional con Macri. Sí. Bueno, aparecieron, y yo me acuerdo, pues esa vuelta lo vimos bien, aparecieron 4 o 5, siempre disfrazados, ¿viste? Sí. Con mochilitas, dando la impresión de que forman ciertos grupos, y bueno, y son servicios, esto nosotros lo tenemos claro. Lamentablemente, una manifestación que fue popular, fue masiva, y que fue en paz, siempre se ve enturbiada por esto. Lo hacen a propósito, a mí no me cabe absolutamente ninguna duda de que eso es así, ¿no? Claro, pero en el caso del tratamiento de la reforma previsional, los resultados de la votación fueron muy distintos, ¿no?, a lo que pasó ayer en el Senado. Bueno, lo del Senado forma parte de cómo está la política argentina, o sea, yo no me refiero ya, porque evidentemente de la Libertad Avanza, del PRO, el pueblo no puede esperar nada favorable. Sí, la traición de aquellos que se dicen que pertenecen al campo nacional y popular, ¿no? Los senadores que mandaron, los gobernadores que mandaron a votar a sus senadores en contra del pueblo. O sea, esa ley es una ley que evidentemente lo único que hace es precarizar el trabajo, precarizar a los trabajadores, ponerlos en una situación evidentemente que nos retrotrae yo digo al preperonismo, ¿no? Porque claro, es así. Pero bueno, forma parte del gobierno que tenemos, no podemos esperar otra cosa. Yo creo que, bueno, yo no confío en la política, realmente no confío en la política, no creo que esto lo pueda resolver la política. Creo que hay muy pocos compañeros en la política que hoy realmente estén interesados en defender los derechos de los trabajadores. Así que creo que esto se va a tener que ganar como se ganó en las épocas de las dictaduras, en la calle, cuando yo me acuerdo la marcha de Paz, Pan y Trabajo con Saúl Ubaldini, que lucharon durante varios años, pero que culminaron en una fecha histórica que fue el 30 de marzo del 82, donde cobramos la dictadura. O sea que esto va a ser duro, va a ser difícil, pero yo digo, si el movimiento obrero se organiza como tiene que ser, si pudimos quebrar una dictadura, también lo podemos quebrar a Milei. Sí, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Víctor te saluda. Bien, bien. Roberto, la verdad es que si uno ve el contenido de la ley y de la forma en que se atacan directamente los derechos de los trabajadores, da la sensación de que parten de un preconcepto, esta gente de la Libertad Avanza y del PRO y de todos sus cómplices, de que los trabajadores son gente que lo único que les interesa es perjudicar a los empresarios. ¿Qué es lo que pasa dentro de las fábricas? ¿Cómo ven la actitud que tienen desde Milei hasta sus ministros, a los que votan? ¿Cómo los perciben los trabajadores? Porque muchos de ellos los votaron. Por algo ganaron. ¿Qué es lo que están percibiendo ahora los trabajadores? A ver, eso yo creo que evidentemente lo que buscan es obtener únicamente mayores ganancias, precarizando al trabajador y por supuesto
quitándole derechos, porque a ver, mira, yo como metalúrgico, vos vas a cualquier fábrica y sabés, y en época de desindustrialización, ¿sabés cuánto es la antigüedad de un trabajador? El promedio, 15 o 20 años de antigüedad. Entonces, ¿cómo me podés decir que un trabajador ataca al patrón? Ningún patrón tendría un trabajador 15 o 20 años si el trabajador lo está atacando continuamente. Claro. Es así. Esto es simple. Esto, a ver, esto de cambiar la ley, incluso hablar de modernización. ¿Modernización de qué? Si no están retrotrayendo a la esclavitud, no están retrotrayendo al preperonismo. Ellos odian al pueblo, odian al trabajador. O sea, lo precarizan ya desde el punto de vista de la peor precarización que hay es la falta de trabajo. Porque yo te lo puedo decir porque lo vivimos todos los días. Hoy un compañero, una compañera acepta condiciones de trabajo paupérrimas porque no consigue trabajo. Esto lo vemos todos los días, no hace falta más que pararse en una esquina de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y ves compañeros y compañeras repartiendo pizza con una cajita que no tienen absolutamente ningún derecho. Que está ya en la precarización total. ¿Y esto por qué sucede? Sucede porque falta trabajo. Es así. Roberto, es simple esto. Sí. El de ayer fue, llamémoslo, el primer round, falta diputados. Sí. ¿Qué entendés vos que debería hacer el movimiento sindical y los sectores del campo nacional y popular cuando lo trate diputados? Mira, yo creo que tiene que hacer exactamente... Mira, acá hay un tema, y esto hay que ser claro. Nosotros tenemos la Confederación General del Trabajo, ¿no? Que sería la que tendría que estar decretando un paro nacional total. El problema es el siguiente. Tenemos 3 secretarios generales. ¿Sabes por qué tenemos 3 secretarios generales? Porque no hay consenso en el movimiento obrero. Si hubiera consenso en el movimiento obrero, tendríamos un solo secretario general, como sucedió en la época. Yo siempre digo, para mí las únicas CGT que valieron la pena fueron la de Rucci y la de Ubaldini. Las demás fueron simples administradoras, ¿no? Entonces digo, si no se logra consenso para poner un solo secretario general, menos se va a lograr consenso para un paro. Entonces los 3 compañeros que hoy están al frente de la CGT hicieron lo único que podían hacer, es decir, bueno, el gremio que quiera que pare. En el caso de la Unión Obrera Metalúrgica decidimos parar. Bien. Hubo muchísimos gremios que no pararon, que cada secretario general le explique a sus representados, a sus trabajadores, por qué no paró. Es así. Lamentablemente yo creo que bueno, esto va a ir una pelea larga, una pelea. Yo espero que diputados se le ponga un poquito más difícil. En este momento diputados, hablando de ellos, acaba de darle media sanción a la reforma penal juvenil, 127 votos afirmativos, 149 y 100 en contra. Bueno, juntaron unos cuantos votos. Ahí tenés el... Sí. Por eso digo que yo ya no me confío en la política. No, ni siquiera me puedo confiar. Yo soy peronista, milité siempre dentro del peronismo y yo ya no me confío ni en los peronistas. ¿Qué querés que te diga? Lo tengo que decir abiertamente. No digo que son todos los compañeros. Hay compañeros y compañeras que dignamente representan al campo nacional y popular. Pero también cuando lo escuchamos entendemos que tampoco confía en los sindicalistas, en algunos sindicalistas. Y también, hoy hay demasiada tibieza, demasiada negociación. Y yo digo siempre, cualquier sindicato tiene que negociar. Nosotros siempre terminamos en una negociación. Pero lo que tenemos que tener en claro, ¿qué es lo que negociamos? No podemos negociar a la pérdida. No podemos decir que vamos a negociar que sea un compañero, para decir una pavada, que tenía 20 días de vacaciones, bueno, le quieren dar 5, bueno, arreglemos en 10. No, no es así. Claro. Si el compañero por derecho tiene 20 días de vacaciones, estoy haciendo un ejemplo, ¿no? Sí. Y se le tienen que sostener los 20 días de vacaciones, no que, mirá, bueno, te querían quitar 15, logramos que te quiten 10 nada más. No, no es así. No podemos negociar a la baja. Yo siempre digo, se puede perder. Lo que no se puede hacer es entregar, porque cuando perdemos tenemos derecho a réplica, tenemos derecho a volver a reclamar. Cuando entregamos, firmamos y aceptamos una rebaja en cualquier salarial o quitarle un derecho a un trabajador, no tenemos derecho a réplica. Yo creo que el movimiento lo tiene que tener claro y sostenerlo. Quizá la pelea sea dura. Como dije anteriormente al principio, si hemos peleado contra dictados
vamos a pelear con el gobierno de Milei. Si hemos peleado con el gobierno de Alfonsín, porque no nos olvidemos que también Alfonsín la primer ley que saca, la ley Mucci, que es exactamente lo mismo, atacar a los trabajadores, porque es así. Bueno, en ese momento el movimiento obrero estaba Saúl Ubaldini al frente de la CGT, una CGT fuerte, y esa ley nunca salió. Había otro tema. Dentro del Congreso había diputados y senadores que pertenecían al movimiento obrero. El que comandó la tropa en diputado fue el compañero Lorenzo Pepe de la Unión Ferroviaria, y el compañero que comandó la tropa dentro de senadores también era de la Unión Ferroviaria, que bueno, ahora se me olvidó el nombre, era un compañero de la Unión Ferroviaria que era senador, y ahí la ley se logró tirar para atrás. Oraldo Britos era el compañero Oraldo Britos, que era un senador por Catamarca, de la Unión Ferroviaria. Bien, Roberto, le agradecemos mucho por este contacto. No, por favor, muchas gracias a ustedes. No, buenas tardes. Hasta luego. Roberto Bonetti, secretario general adjunto de la seccional capital de la UOM. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan. El día es vidrio sin sol. Baja la noche, te oculta la voz. Gente, la verdad, con ganas de reencontrarnos en vivo mañana con ustedes. Seguramente vamos a tener mucha información, vamos a tener, como todas las tardes, entrevistas, vamos a hablar con los columnistas. Los esperamos como siempre a las 6 de la tarde para dar otra vuelta completa de Radio de las Madres de Plaza de Mayo. Ahora quédense, que ya viene Sandra Russo y Jugo de Limón. Hasta mañana. Viejo roble del camino, tus hojas siempre se agitan algo. Nena, nena, qué bien te ves cuando en tus ojos no importa si las horas bajan. El día se sienta a morir. La noche se nubla sin fin, y además vos sos el sol. Despacio también podés ser la luna. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Lo nuevo en Ediciones Continente. Arte y Militancia, de Ricardo Carpani. Un libro que expone su legado y la vigencia de lo artístico como herramienta de transformación social. El artista que puso su arte al servicio de la militancia. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresa a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida.
Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En tiempos difíciles, regálese una radio. Sube el volumen, gira el dial a la izquierda y escuche el mensaje. La radio propiamente se mete adentro de la cabeza. Ni pueden matar los libros ni pueden matar la radio. Los libros son como el cariño, los tenés, te acarician, los tenés en la mesa de luz, en la cocina, en cualquier lado. Y la radio también te acompaña. Yo lo tengo en todas partes de mi casa. Me acompaña, me educa, me enseña, me prepara. Así que viva la radio. Reproduzca la información. Rompa el aislamiento. Ahora usted es la radio. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¡Salud! Báñame limón. Sandra Russo hace Báñame limón. jugo de limón. Báñame limón. Somos radio. Toma aire. Wow, wow.